Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre el qué dirán y cómo dejamos que influya en nuestra vida. Ya saben lo que viene, ¿no? Ya aprovecharon la intro para... Mentira. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te notifiquen cada vez que hay nuevo video. ¿Te has dado cuenta cuánto permitimos que nos afecte lo que digan los demás? Ni siquiera es solo lo que dirán, sino el hecho de lo que creemos que dirán a veces es más fuerte de lo que realmente dirán. A ver si con esto que me pasó hace un tiempo entienden mejor a lo que me refiero. Decidimos ir de paseo con Nicola de Valencia a Almería. Alquilamos un coche, hacía mucho que no manejaba un coche manual, pero ¿qué haría una persona normal? Toma el coche automático y listo, ¿no? ¿Por qué complicarse? Pues no, yo decidí que era una buena oportunidad para agarrar de una vez confianza con el coche manual. Porque hacía muchísimo que no lo hacía y quitarme mi inseguridad en cuanto al conducir un auto manual. Entonces genial, me toca ir a buscar el coche y de ahí buscar a Nicola, poner todo en el coche y empezar el viaje. Menos mal que de donde recojo el coche hasta donde vivía Nicola me quedaba unos 15 o 20 minutos de manejo. Entonces perfecto, me daba para al menos sentirme con más confianza. Cuando me dieron la llave del coche, por suerte nadie me miraba. Me temblaban las piernas, me costó un poco el hecho de poner en reversa y salir de donde estaba aparcado, pero no fue por ponerlo en reversa, sino que el temblor de la pierna era tanto que no me dejaba embragar. Después que salí, intentando respirar profundo para que se me pase el temblor y el nerviosismo, me empecé a cuestionar por qué miércoles me estaba sintiendo así. Y sí, era por el que dirá mi novia y si se da cuenta que soy malo manejando, simplemente obviamente por la falta de práctica. Pero en esos momentos nos damos duro, nos decimos que somos malos y listo. El qué vergüenza qué y obvio, ahora lo digo y suena tonto, pero así de ilógicos somos muchas veces e inconscientemente nos ponemos presiones tontas por cosas sin sentido. Como seguro que ni siquiera hubiera venido, si hubiera sabido y se reirá de mí y así. ¿Se acuerdan como el video anterior? Empecé a preocuparme, a inventarme historias de qué dirá o me empecé a imaginar que incluso nos pasaba algo en la carretera y obvio, si le das lugar a tu mente ya empieza a crear las peores escenas si es que estás con miedo, preocupación. Pero a la vez, si estás seguro y con confianza, tu mente empieza a crear las mejores escenas y te empiezas a imaginar lo divertido del viaje, las experiencias que vas a vivir al llegar al destino, etc. Bueno, cuando llegué a casa de Nicola, por suerte ya le había agarrado algo más de confianza y el temblor de las piernas se me pasó de momentos. Pero, ¿saben qué pasó? Nicola jamás dijo nada, incluso jamás nos pasó nada de lo que me había imaginado. Porque apenas empecé a manejar con ella, le conté sobre mi experiencia al recoger el coche y sí, cuando todas esas historias que me inventé en la cabeza por el querer impresionar o el no defraudar, ¿y sabes que no decidió quedarse? Al contrario, me dijo que esté tranquilo, que tenemos un largo viaje para poder mejorar. Y sí, cuando todas esas historias que me inventé en la cabeza por el querer impresionar o el no defraudar son la mayoría de las veces ideas absurdas que tenemos y que si permitimos que esa presión de impresionar o no defraudar a alguien nos consuma, nos impide el poder disfrutar realmente del presente. Era el primer viaje en coche juntos. Imagínate que yo no le hubiera dicho nada y me hubiera quedado con esas ideas absurdas en mi cabeza. ¿Creen que me hubiera sentido relajado durante el viaje? ¿Me hubiera permitido disfrutar? Incluso poner nuestro playlist e ir cantando durante el camino? Te aseguro que no. El viaje en resumen fue increíble. El hecho de haberme dado cuenta de esas historias sin sentido que nos montamos en nuestra cabeza, que nos limita y no nos permite estar presentes, disfrutando esa experiencia, el hecho de poder haber salido de mi zona de confort y elegir el auto manual, no fue la decisión más fácil. Pero sin duda fue la experiencia que mayor crecimiento me podía dar entre esas dos opciones. Y hoy en día sigo sin la práctica porque manejé esa vez ida y vuelta, pero después de ahí ya no manejé más en España. Y cuando me mudé a Londres, el coche que me dio la empresa es automático. Entonces tampoco pude practicar de nuevo. Pero ahora cuando me subo a un coche manual ya sé que lo puedo hacer. Porque el haber hecho ese viaje ya es una experiencia que tengo en mi registro para cuando me quieran entrar las dudas. Reafianzar mi confianza, porque si hubiera manejado solo el automático a lo mejor nunca tendría la oportunidad de manejar manual y sería un miedo o una inseguridad que hubiera podido tener de por vida
solo por el hecho de tomar la decisión de hacer lo más simple. Ahora, lleva este ejemplo a cualquier cosa que hagas en tu vida. ¿Te estás autopresionando sin ningún sentido? ¿Realmente existe esa presión o es solo un invento de tu imaginación e inseguridad? ¿Esa inseguridad te permite vivir esa experiencia al máximo o te tiene encerrado en tu mente, pensando en el que dirán, en el seré suficientemente bueno? En vez de enfocarte en la experiencia que estás viviendo, te estás enfocando en historias que no existen más que en tu cabeza, donde nadie pone en juego tu validez. Somos nosotros los que somos muy severos con nosotros mismos. Lo que me enseñó esta experiencia también fue que cuando tenés una oportunidad de hacer algo simple y algo que te saque de tu zona de confort, no tomes la más fácil. A ver, que no te digo que te compliques a cada decisión que tomes en tu vida, pero sí enfócate en ver qué te puede dar un mayor aprendizaje. Porque nunca sabes si esa es la única oportunidad que tenías en la vida para poder aumentar tu confianza haciendo eso. O las oportunidades que te puede dar esa experiencia a través de poder ganar una nueva habilidad. Porque hoy en día cada vez me doy más cuenta de cuán perfecta es nuestra vida. Y como cada experiencia que fui teniendo durante mi vida me sirvieron para formar el Ariel que me convertí. Y hoy, cuando tengo que hacer algo nuevo, me apalanco de esas viejas experiencias y me doy cuenta como todas esas experiencias me permiten poder rendir mejor. Así que todo lo que nos pasa por algo, bueno o malo, tiene un aprendizaje. Y cuando menos te lo esperas, estarás utilizando ese aprendizaje como tu herramienta para desenvolverte en la vida. Así que si estás pasando por un mal momento, intenta, en vez de enfocarte en todo lo malo de la situación, ¿por qué no ver lo que sí te puede enseñar? Verás cómo tu definición de problemas cambia y lo percibes de una manera mejor. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No se olviden de compartirme, darle like, suscribirse, así seguimos creciendo esta linda comunidad. Nos vemos el próximo domingo.